Si nosotros no logramos primero transformar el continente, vendrán los chinos y ellos seguramente que lo van a transformar, pero en su beneficio. ¿Cómo? Claro, esto está cantado. O sea, y me dirás, siempre con la misma monserga, viejo, siempre hablando de lo mismo. Oíme, si esto es la papa, oíme, si el que no se ocupa de esto, de lo que viene en 20 años, está en la luna, hermano. O sea, todos los políticos que están entretenidos jugando a la rayuela, o jugando al tatetí o a las cartas, y peleándose entre ellos por porciones del mendrugo, no tienen la puta idea del problema que se está macerando. O sea, los chinos están acá preocupados, porque ellos son 1.300 millones de gente que necesita comida y necesita materia prima. O sea que ellos no vienen a hacer obra social acá. Y tú me vas a decir siempre lo mismo. Y si eso es lo más importante, ¿qué me voy a ocupar de que ahora va a llegar Trump? Trump va a estar 4 años nada más. Va a estar 4 años. Trump, o como quieras llamarle, pues es un accidente natural que habrá que procesarlo, pero esa no es la realidad, esa no es la historia. La historia es que nosotros en el continente, lo que no hagamos deprisa, como no logremos comunicar como una de las prioridades que hay, de los cuales ahora me estaban hablando hoy en la mañana, que están organizando en México la comunicación internacional, están hablando de continentalismo. ¡Ah, qué buena noticia! A mí me da una gran satisfacción que me digan que en México están ocupados ahora de hablar de continentalismo y de América Latina. Por fin los mexicanos se dieron vuelta a la cabeza y empezaron a mirar al sur. ¡Qué bueno! Nosotros nos cansamos durante los últimos 2 años. Estamos diciendo de la importancia que tiene México. Y parece que estábamos insultando. Pues, por suerte no nos meten preso por decirle que México era la llave del continente. Y se fue López Obrador y perdieron la oportunidad de haber avanzado, porque en esto hay que avanzar rápido, hay que moverse rápido, sobre todo en la comunicación, sobre todo cuando no existe comunicación. Comunicación independiente, sí, comunicación en los medios hegemónicos pues están en plenitud, no tienen contra. Pero nosotros, o sea, los pueblos o los representantes de los pueblos, o las organizaciones, los partidos políticos, les estoy hablando, y los políticos, están en la luna, viendo a ver qué puesto le dan. A ver. Son gente mediocre, sin capacidades para ver el futuro. Y los que tienen capacidades, que hay muchos y muy buenos, pues no estaban a andar arrodillándose, pidiéndote por favor a ver si los atiende, o teniéndolo por 3 meses para darle una cita. La gente capaz no se le puede faltar el respeto. Al contrario, hay que ir a buscarlos y pedirle disculpas porque a veces uno ha sido demasiado imprevisto o impresentable para atenderlo y darle la jerarquía y el lugar que le corresponde. Hay gente valiosa. Yo conocí en México gente valiosa. Pero bueno, el problema del continentalismo, compañeros, amigos, es muy serio, porque de ahí depende el destino nuestro. Si China se apodera del continente, como tiene todas las posibilidades por lo que están haciendo los chinos y lo que están invirtiendo, no sé cómo nos va a ir a nosotros o a nuestros descendientes. A mí no, ya no me va a agarrar, pero a ustedes, a muchos de ustedes y a los hijos de ustedes, yo te quiero ver con una preponderancia de los chinos dirigiendo los destinos de tu independencia económica. Yo me gustaría verte cómo te defiendes de los chinos con tu soberanía política, y me gustaría verte cómo vas a reaccionar cuando le pidas a los chinos justicia social,
A mí me gustaría verte, porque los chinos no van a venir a tu país, sea el país que fuere, a ocuparte de la parte humanista. ¿O sí? ¿O te crees que estás preocupado por ver cómo está tu pobreza y tu marginación social? Vamos, hermano. Entonces, seamos serios, o por lo menos escuchemos a la gente que medianamente serio, o seriamente, medio ha aprendido cuál es el problema. Y la búsqueda ahora debe ser a ver cómo, no lo vamos a solucionar, sino cómo nos organizamos antes que llegue la noche. Y todavía hay un montón de tontos que siguen creyendo que el enemigo nuestro es Norteamérica. Si Norteamérica también es víctima, Norteamérica no saben qué hacer. Fíjate si no sabrán qué hacer los norteamericanos con Latinoamérica, que todavía, después de 60 años, nos siguen acusando de comunistas. Yo no sé por dónde pasa la información, porque ellos, y esto es de verdad, en serio, tienen información. Y no me voy a decir que se hacen los tontos. Son tontos, porque China está avanzando a pasos agigantados en las barbas de los Estados Unidos. Y Estados Unidos está desesperadamente preocupado para parar la inmigración ilegal. No tienen la idea más remota del problema. El problema es que están tratando a ver cómo le pegan a los pobres diablos que vienen a pedirle limosna. Venimos a pedir limosna acá. En vez de recibirlo con los brazos abiertos y decir, a ver qué hacemos con ustedes, que son un potencial realmente concreto y positivo, es fuerza de trabajo, gente honesta, gente de trabajo, gente que busca solamente resolver sus problemas sociales, pero que está dispuesto a poner la sangre para producir riqueza y generar riqueza. Y riqueza tenemos nosotros, porque digamos, bueno, somos países pobres. Entonces, acá estoy yo en Norteamérica, se creen que venimos a pedir limosna. Nosotros que somos los poseedores al sur del continente de las mayores riquezas que tiene el mundo. Y nos tienen acá haciéndolo creer con Milei, van a recibir a Milei. A Milei lo va a recibir Trump ahora como el alumbramiento Y los chinos están ahí felices que le meten a Milei, que felices. Esto están en la luna, no entienden nada. Los chinos están festejados, deben estar tomando champán Don Periñón, porque ¿cómo va a ser que tiene ya presencia concreta de China en el continente y la gente de acá, de Estados Unidos, está acusando a los pobres de muertos de hambre, que somos nosotros, de comunistas? Y los comunistas son más capitalistas que el imperialismo. O sea, mirar el comunismo de China. Mirá, a ver si los chinos... Ve a hablarle a los chinos de comunismo, a cualquier chino. ¿Te das cuenta, hermano? Pero bueno, de lo que nosotros deberíamos ocuparnos, porque ese es nuestro talón de Aquiles, es de preparar futuros dirigentes, capacitarlos política, económica y socialmente en la historia de la realidad, no en fantasías escritas o aplicadas hace 100 años, y mostrar los riesgos y las oportunidades o posibilidades que existen todavía. O sea, no vamos a hacer un drama de lo que viene, sino que vamos a hacer una oportunidad para el desarrollo. Y entonces lo que tenemos que primero ver es con qué contamos. Si nuestra dirigente o nuestra clase dirigente política está entendiendo el fenómeno. Y si tienen ellos la capacidad, porque eso es otra cosa, de ser los que señalen el camino y que ilustren o capaciten a esa dirigencia.
porque hay una cantidad de gente improvisada, mucha gente, en los estratos centrales del poder que no tienen ni la remota idea del problema que realmente existe actualmente y del cual hay que darle prioridad por encima a todo lo demás. O sea, hay un montón de cosas que culturalmente se está perdiendo tiempo. Entonces eso lo deben aprender los políticos que son dirigentes importantes de los partidos políticos y que no se puede llegar a ellos como si fueran dioses. Y son unos pobres diablos, porque uno los ve que son unos pobres diablos al ver los resultados que producen o que han producido. Argentina ha terminado sin clase dirigente, un montón de gente desesperada por sobrevivir, que el que llega al poder a ver cómo lo puede rifar para resolver su problema, pero no hay una buena oposición organizada con proyectos realmente que vea uno que puede. Ahora llega, por ejemplo, bueno, mejor no hablo. Entonces, nosotros tenemos que, en este espacio, que no pretende ser escuela ni academia de nada, ni para nadie, sino que nosotros tomamos las realidades y nuestra experiencia de vida, pues la vemos clarita dónde vamos a terminar. Entonces, tenemos un problema, ya no es un problema personal, ya no es un problema de partidos políticos, ya no es un problema de los líderes que tenemos ahora, ya no es un problema. Ahora es un problema de subsistencia a futuro, de cómo organizamos. Y no contamos todavía, porque ningún político todavía incorporado de los nuestros, Latinoamérica, se ha incorporado con la inteligencia artificial para realmente aprovechar ese potencial que es la inteligencia artificial para que nos capacite, nos ilustre o por lo menos nos hable de las posibilidades concretas que pudiesen aparecer a partir de ese instrumento monstruoso. Entonces, todas esas cosas, nosotros algunos que todavía tenemos posibilidades de hablar, lo hagamos con honestidad. O sea, no te estoy vendiendo nada, no quiero que me compres nada. Yo ya estoy en el final de mi proyecto de vida, que son 94 años que cumplo dentro de 3 días. ¿Qué te parece? Y fíjense si será dramático el problema que actualmente en todo nuestro país ya tenemos 2 clases de dirigentes políticos. Unos que hablan del liberalismo y las ventajas del libre mercado y todo eso, que son la parte estructural alta de la sociedad, que fueron los eternos conservadores. O sea, los que hicieron las enormes fortunas a costa del hambre de los pueblos, que nosotros no necesitamos historiadores para averiguarlo. Y están los otros, que son los que ahora se hacen llamar de izquierda. No tienen nada de izquierda porque ni saben lo que significa la izquierda y la derecha, si no conocen el tema del origen de la palabra. Pero bueno, no vamos a hacer historia acá. Y están los que se consideran de izquierda, que son los que se ocupan de la justicia social y del problema de la pobreza y de la falta de trabajo y de la falta de educación y de la falta de sistemas de salud y todo eso, que es realmente el problema de las grandes mayorías. Entonces, esas 2 corrientes que no son nuevas, o sea, hay reminiscencias desde la Revolución Francesa en adelante. Se inició fundamentalmente en la toma de la Bastilla, pero pasó no fue ajena a la Revolución Industrial, y con el tiempo se ha venido manifestando en distintas corrientes y posibilidades. Ahora bien, estamos en el siglo XXI, o sea, todo eso que a nosotros sirve como sistema de sustentación ideológico tiene más de 100 años. Cuando las velocidades eran 40 kilómetros por hora o 30 o 20, y hoy la velocidad es 2 o 3 veces superior a la velocidad del sonido, y estamos igual con las propuestas y las ofertas. Entonces, los chinos vienen en tren, y se van a bajar del tren.
Pero esto que te estoy hablando no es un delirio mío, es una realidad. Y entonces, frente a esa realidad, echa un vistazo a esa realidad, observa lo que pasa en el mercado, observa lo que pasa en el transporte, observa lo que pasa en tu ciudad, observa cómo está la contaminación, observa que tienes que comprar el agua ya, porque ya no puedes tomar agua como debieras tomarla gratis y buena y pura y filtrada, donde todo hay que comprarlo, donde te han creado necesidades que hace 20 años no eran necesarias para vivir, donde tienes en tu bolsillo el conocimiento del mundo y no te has enterado, y sigues escuchando los que te dicen la misma, que te cuentan la misma historia, y que observas a la gente que supuestamente debiera orientarte, o debiera por lo menos señalarte los peligros, los ves ocupados en a ver cómo se hacen millonarios, o a ver cómo sorprenden al adversario. Entonces, todas esas cosas que uno ve que son síntomas de la decadencia y de que vemos que la velocidad de todo el progreso que trae las nuevas ciencias y tecnología y la modernidad, la mayor parte de la gente todavía siquiera no se ha enterado de eso. Sí, sabe, escucha, pero no sabe lo que significa. Y nosotros los que medianamente tenemos algún conocimiento limitado, porque no tenemos capacidad cultural ni tenemos el nivel académico que se requeriría para estos momentos, porque las universidades a la gente que debió capacitar para una eventual emergencia como esta, los capacitó para ver cómo podían practicar el pillaje de la manera más elegante posible, creando leyes, instituciones y personajes dedicados a expoliar a la mayoría de pobres que generaban riqueza. Ahora hasta el trabajo le han quitado. O sea, todas esas cosas son cosas que no están analizadas y las tenemos en nuestra casa. Y lo desorbitado de la ambición que ha generado un nuevo método, una nueva circunstancia incontrolable, que es la inflación. Y la deuda externa. Inflación y deuda, ¿qué es eso? Recorré la historia a ver si encontrás referencias de que hubo problemas en algún país por la deuda externa o por la inflación. Se contraían guerras monstruosas y generaban deudas extraordinarias que no las pagaba nadie. El único que pagó la guerra que perdió fue Alemania, que se le hicieron pagar, que todavía creo que la está pagando, la guerra, pero los demás ninguna guerra se pagó. Y entonces uno pregunta, ¿ese es el porvenir que a nosotros nos espera ahora? ¿Ese es lo que la dirigencia nuestra nos está hablando? No, la dirigencia nuestra no nos habla de eso. Los que vienen con promesas políticas te hablan de que ellos van a generarle un mundo de fantasía que pareciera que es Disneylandia. No sé cómo la van a financiar. O sea, yo escucho y veo los proyectos de los políticos de mi país y de otros países, y digo, bueno, van a crear fuentes de trabajo, dicen, y van a llenarle bonanza. ¿Cómo? ¿Qué mercado lo que van a generar en sus hipotéticas fábricas? ¿Qué van a fabricar? Que puedan competir con los chinos. Y entonces dicen, no le vendemos a los chinos. No importa, no dejamos entrar los materiales chinos. Y si no entran lo que fabrican los chinos, no te compran la soja, y no te compran la carne de cerdo, y no te compran el litio, y te morís de inanición porque financieramente no podés pagar ni siquiera los intereses de la deuda externa. Me voy a sacar el guante para decir, y con eso vamos a resolver, con eso los muchachos llenos de entusiasmo, pobrecito uno.
siente piedad por ello, porque a lo mejor tienen realmente buenas intenciones, pero no, están delirados, están fuera de tiempo, fuera de velocidad. Es como entrar a una pista donde pasan los bólidos a 200 kilómetros por hora y él entra con un Ford A de 1930 a 50 kilómetros, 60. Y quiere competir, y va a competir, por favor. Pero lo más terrorífico de todo esto que está frente a nuestra vista o a nuestras realidades son dos cosas concretas. Una es México, porque México es el país que pudiera dar no solo el ejemplo, sino el primer paso importante para la unidad de Latinoamérica. Eso sería fundamental. Si México no se mueve en dirección al sur, nosotros estamos anulados, porque no tenemos interlocutores nosotros para discutir o hablar o negociar o como sea con Estados Unidos. México tiene en sus manos la llave de las posibilidades extraordinarias de un futuro imposible de concebir, maravilloso. Pero estamos esperando a los hermanos mexicanos que nos sorprendan. Ellos están muy ocupados en lo interno porque es un problema grande que tienen, porque además del problema natural que tiene México por sus 130 millones de habitantes, tiene un enfrentamiento permanente, directa o indirectamente, con el imperio de 3.000 kilómetros de frontera de Estados Unidos. Y ahora se le ha agregado un problema extra a México, que es la inmigración ilegal de Centroamérica y de todos los rejuntados del mundo que saben que por México se pueden meter a Estados Unidos, o por lo menos intentarían meterse a Estados Unidos. Entonces México no es fácil, amén de que, como ha sido gente que ha estado acostumbrada solamente a mirar al norte, políticamente hablando, y respetuosamente haciéndolo, porque es así la verdad, México ha tenido grandes dirigentes políticos y ha tenido grandes sinvergüenzas gobernando. Entonces, lo que ha perdurado más es los sinvergüenzas que acaban de irse del poder prácticamente hace 6 o 7 años, y que entró un hombre que cambió el panorama y que nos permitió a nosotros estar ahí para ver in situ lo que pasa en México. Y por otro lado, el norte, que es Estados Unidos, que es acá donde estamos nosotros ahora, que hasta ahora están durmiendo la siesta. O sea, el macartismo, aquel que utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, diciendo que los que no estaban con ellos eran, o sea, un senador McCarthy, enemigo de Estados Unidos, enemigo de los intereses de Estados Unidos. Todavía están en ese 13, nos acusan de comunistas, como entonces nos acusó McCarthy, o acusó a los nuestros, y no se abren a ver qué pasa en Latinoamérica. Sus corporaciones son la única voz que a ellos les llega al Pentágono. Al Pentágono la única información que les llega a Estados Unidos es de sus negocios, de las corporaciones. No les llega el sentir de 650 millones de habitantes que viven al sur del Río Bravo. Eso no llega a Washington, no llega a la oficina oval, y llega de la voz de los cubanos, que ahora lo ponen de jefe del Departamento de Estado. O sea, una gran farsa, un hombre incapaz para entender el problema de Latinoamérica, porque es hijo de resentidos sociales de una revolución por hambre que se gestó en Cuba. Él es hijo de uno de los privilegiados del régimen, y entonces viene con un gran resentimiento incorporado en sus venas. Entonces no va a entender nunca el problema de Latinoamérica. Entonces ese es el hombre que está ahora entendiendo el problema de Latinoamérica. Entonces está difícil la cosa, y tenemos la otra verdad realizada, pues ya está realizada, ¿no? Que es una promesa, que es China ya operando. ¿Y a nosotros qué? Que Dios te proteja.
que Dios te proteja, que la providencia te proteja. Y ahí estamos, hermano. Y entonces los pocos diablos que andamos como tontos aquí, peregrinando, hablando, y que todo el mundo incluso cada vez nos entienden menos, o nos van a entender después que hayamos muerto, pues andamos aquí tratando de hacernos oír y hablando de la realidad que tenemos enfrente. Y tú lo puedes comprobar. Pero bueno, hermano, he querido pintarte a mano alzada un bosquejo de nuestra realidad. No sé si lo habré logrado, no sé si yo estoy en capacidad de asumir tamaña responsabilidad, pero por lo menos, si no pinto bien, por lo menos pinto. Y no me quedo apoltronado esperando el porvenir. Salgo a la tarea, salgo a enfrentar los molinos y aquí me tienes. Y sin cejar un solo paso y sin acobardarme ni darme por vencido. A lo mejor te sirve en algo, o a lo mejor pues te da piedad de este viejo que todavía anda arrastrando su osamenta, pero soñando como cuando tenía 20 años. Te mando un abrazo mientras tanto para que veas que estamos vivos todavía.